Ayer nos quedamos revisando los cuestionarios. Estábamos viendo la parte del módulo 600, que era lo de gasto del hogar. Así que vayamos a esta página de microdatos, a la pestaña documentación, buscamos en agua actualizada el tipo de corte transversal. Estábamos utilizando el 2024 porque era el último año con datos completos y nos vamos al periodo anual y habíamos entrado acá al cuestionario punto 01, que es la primera parte del cuestionario, y nos quedamos viendo este PDF. Acá teníamos el módulo 100, que era sobre características de la vivienda y del hogar, el módulo 200, que era características de cada miembro del hogar, el módulo 600, acá nos quedamos, que era contestado por quien conocía más sobre las decisiones del hogar, sobre todo en compras. Puede ser el jefe, jefa de hogar o la ama de casa. Y como nos pasamos buen rato viendo que había una desagregación bastante interesante de los productos, varios tipos de panes, varios tipos de productos, inclusive que uno diría que da lo mismo, pero el INEI decide desagregarlo, ¿no? Como los cortes de carne. Todos estos son cortes de carne de res, pero como son diferentes partes del animal, dan diferente aporte nutricional y también cuestan distinto, ¿no? La carne molida es muy barata en comparación a otros cortes quizás más deseados como el bistec. Así que sucedía eso también con otros productos. Teníamos, por ejemplo, acá maíz, tres tipos de maíz, pero seguro cuestan distinto y su aporte nutricional también es distinto. Así que era muy, muy detallado en los tipos de bienes alimenticios principalmente que se consumen en el hogar. Y son varias hojas. Quizás esta es la parte más tediosa, la cual más se toma en tiempo. En la parte final habían productos comprados ya preparados fuera del hogar, como el pollo a la brasa, parrilla, chifa, tamales, chicharrón, anticuchos, salchipapa, hamburguesas, ¿no? Y no solamente importaba qué cosa se consumía, sino también importaba cómo se obtuvo el bien. Acá me dice que hay diferentes formas de obtener el bien. Puede ser comprado, el hogar desembolsa dinero, pero también puede ser autoconsumo, que quiere decir que el hogar produce ese bien y también lo consume. Se me ocurre que es un hogar que se dedica a la chacra y produce papas y también consume parte de esas papas. Puede ser un hogar que tiene una pollería y además de producir pollos de la brasa, también consume parte de los pollos de la brasa. Puede ser un hogar que se dedica a la pesca, vende lo que pesca, pero parte también lo consume, eso es autoconsumo. También puede ser autosuministro, quiere decir que, por ejemplo, produce el bien, pero no lo consume de esa forma, sino que lo transforma. Supongamos que el hogar tiene animales y produce leche, ¿no? Es un hogar que produce quizás leche y con esa leche a la vez hace yogures, hace mantequilla, ¿no? Entonces también a eso se refiere, que de lo que produce lo transforma para tener otro bien alimenticio. También puedes acceder al bien como parte de pago a un miembro del hogar. Sobre todo, bueno, en las zonas urbanas estamos acostumbrados a que nos paguen en dinero, pero en otras zonas rurales puede ser que te paguen con algún producto. Trabajo una jornada en la chacra y me pagan con un saco de papas. Trabajo en una granja y me pagan con carne, con kilos de carne. Entonces también puede ser que me pagaron con un producto.
También puede ser regalado o pagado a algún miembro de otro hogar. Quizás simplemente fui donde mi vecino y me regaló 10 kilos de carne, no desembolsé nada. También puede ser regalado o donado por algún programa social. Eso también es importante porque implica eh, que el esfuerzo y la cantidad de dinero que uno destina es distinto según la forma en la cual uno accede al bien. También es importante ver la frecuencia con la cual se compró el bien. No es lo mismo comprar arroz diariamente que comprarlo anualmente, ¿no? Yo sé que hay hogares que compran el arroz anualmente, compran muchos sacos de arroz de una sola vez al año para abastecerse y les sale mucho más barato por kilo porque están comprando cantidad, mientras que si compras diariamente te va a salir mucho más caro porque estás comprando al menudeo, así que también es importante ver la frecuencia. Mientras más frecuente compras, compras más poquito y te sale más caro por unidad, mientras compras en cantidad te sale más barato, ¿no? Y eso también es una muestra de cuánta capacidad adquisitiva tienes. Recuerdan que durante la pandemia hubo un problema que muchas amas de casa tenían que salir todos los días al mercado a comprar y otros hogares no salían mucho porque tenían ya abastecidas sus alimentos en casa en cantidades altas. Eso tenía que ver primero con la liquidez de los hogares. Había hogares o hay hogares que, que se alimentan con lo que ganan en ese día, ¿no? No tienen ahorros, no tienen riqueza acumulada, así que ganan su platita del día y les alcanza para sus alimentos de ese día, así que hacen el mercado ese día, no pueden comprar y abastecerse para largos periodos. Eso fue un inconveniente durante la pandemia, que algunos hogares tenían que salir todos los días al mercado y otros que tenían dinero y se podían abastecer por largos periodos de tiempo, tranquilamente se podían quedar en sus casas. También sucedió que habían hogares que no tenían refrigeradora, normalmente hogares pobres, y como no tenían refrigeradora, no podían comprar bienes perecibles como carnes, como pescado, algunas verduras, tenían que comprarlas en el día porque no podían guardarlas en una refrigeradora. Así que eso también fue un problema. Así que esto es importante. También te preguntan cuál fue el monto total de la compra y con qué frecuencia obtuvo y fue la cantidad consumida en ese periodo, ¿no? No es lo mismo la compra que el consumo. Hay hogares que pueden comprar mucho, pero finalmente se les malogra y consumen solo la mitad. Así que no es equivalente necesariamente la cantidad comprada que la cantidad consumida. Lo que importaría finalmente sería lo consumido, ¿no? Para ver nutrición, bienestar, para ver gasto, tendría que ver lo que desembolsó, ¿no? Entonces, diferencia acá también lo que compra, la cantidad que compra versus la cantidad que consume finalmente. Es habitual, ¿no? Que en un hogar a veces guardas cosas en tu refrigeradora, te olvidas y al final se malogra, no lo consumes. Siempre pasa. Y por eso acá hay la diferencia. Por otro lado, también te preguntan el lugar de compra. Te dicen que compraste al ambulante, en la bodega al menudeo, en la bodega al por mayor, en la panadería, en el mercado al por menor, en el mercado al por mayor, en el supermercado, en restaurantes o bares, en camionetas y camión, en ferias, en otro. También es distinto donde compras. Probablemente en un supermercado te va a salir más caro las verduras, las carnes. Quizás en el mercado te sale más barato algunos productos. Entonces también es necesario preguntar todo eso. Y eso también se tiene que colocar acá por cada uno de los productos. Imagínense cuánto tiempo necesitan los hogares para contestar esta, esta parte del cuestionario. Bien, bien detallado, ¿no?
Y les comenté que eso es porque se pueden hacer estudios, bueno, en parte es porque se pueden hacer estudios nutricionales. Hay una tablita que también se descarga desde el INEI, que se llama la tabla nutricional. Es una tablita creada por médicos, creada por nutricionistas, creada por investigadores de la salud, que lo que hace es te dice por cada producto qué cantidad de nutrientes, vitaminas, hierro, sodio, grasas está compuesto. Entonces, podrías cruzar esta información con esa tablita nutricional para saber cuánto hierro consume el hogar mensualmente, cuánto sodio consume el hogar mensualmente, cuánto, eh, cuántos carbohidratos, cuántas calorías consume el hogar mensualmente. ¿Por qué? Porque acá tengo la cantidad, el tipo de bien, la cantidad que consume, y en la tablita me dice cuál es la composición nutricional de cada producto. Con eso se podría hacer estudios, por ejemplo, de cómo cambian los patrones de consumo de calorías, carbohidratos, sodio, grasas a lo largo del tiempo. Desde hace algunos años existe esto de los octógonos en los productos. La aplicación de esos octógonos ha cambiado los patrones de consumo, eh, el consumo de hierro, sodio, grasas, o no, no ha habido efectos, se podría hacer. Así que con esto hay mucha información. Luego, también sabemos que hay muchos alimentos que el hogar recibe de instituciones benéficas o también del Estado. Así que eso aparece en la siguiente página. Los lugares donde se puede acceder a productos alimenticios son básicamente esta lista: vasos de leche, comedores populares, ollas comunes, club de madres, cocinas populares, son los más conocidos. Y acá también nos van a preguntar si solamente consume desayunos, solamente almuerzos, solamente cenas o varios de ellos, o los tres de ellos. ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuántas raciones recibe? ¿Cuántos miembros del hogar consumen cada vez? También te pregunta si ha pagado por parte de esos alimentos. Por ejemplo, los comedores populares te cobran por tu ración de alimentos 1,50 sol, 2 soles, 2,50 soles. El menú normalmente está, no sé, al frente de la universidad debe estar 13 soles, 14 soles, ¿no? Pero en los comedores populares te venden el menú a un precio reducido, básicamente porque se organizan entre ellos, consiguen alimentos de donaciones de gente o de productos que regalan en los mercados. Los mismos miembros del comedor popular cocinan, así que se reparten las tareas, reciben algún tipo de ayuda también del Estado, así que el precio es mucho más bajo, pero igual se paga. En todos los comedores populares se paga siempre algo. En las ollas comunes, en algunas se paga, en otras no. Entonces también preguntan eso. Si en caso no realizó pago, ¿por qué no realizó? Si tú ayudaste en la preparación de alimentos en una olla común, en un comedor popular, en un vaso de leche, normalmente no te, no te, no te cobran. Si apoyó en otras labores, también no te cobran. Entonces, la razón por la cual no pagaste, cuánto pagó cada vez por el alimento y cuánto pagó por el mes anterior. Esta parte de acá que dice ¿cuál es el nombre de la olla común? Es una pregunta reciente, solamente está en los 2 últimos años, básicamente porque las ollas comunes se reactivaron con la pandemia. Las ollas comunes eran muy comunes en los 80, en los 90. Luego, cuando el Perú empezó a crecer y reducir la pobreza, las ollas comunes se desaparecieron en muchas partes y recién con la pandemia se reactivaron muchas de ellas. Así que se empezó a tener preocupación para ver dónde estaban, cómo eran, cuántas eran, cuánta gente dependía de estas. Así que se agregó algunas preguntas sobre ellas comunes. También acá tenemos información sobre los desayunos escolares. Parte de la alimentación del hogar se recibe
por Huasimicuna, lo que era Caliwarma, así que acá también te preguntan sobre eso. Y acá hay un módulo más detallado sobre vías comunes, pero que solamente es temporal. Estas preguntas de vías comunes solamente está unos años a pedido del MIDIS. El MIDIS ha pedido de que se levante información sobre vías comunes hasta que se tenga información y se toma decisiones de qué hacer con las vías comunes, porque las vías comunes no es un programa social, las vías comunes son iniciativas comunales o iniciativas de la población que nacen espontáneamente cuando hay necesidad en las zonas urbanas más alejadas. Se juntan las familias y cocinan de forma común, o sea, le llaman ollas comunes. Normalmente no están, inicialmente no estaban registradas, no estaban en ningún padrón, pero luego el Estado dijo que necesitaban formalizarse, así que se hizo un padrón de ollas comunes y con ese padrón de ollas comunes el Estado recién empezó a darles productos, inicialmente a través de los municipios, pero no funcionó. Si han visto algunas noticias durante la pandemia, hubo problemas con la Municipalidad de Lima porque parte del presupuesto se destinaba a darle productos a las ciudades comunes y al final no llegaba o los productos que llegaban estaban en mal estado, así que no funcionó con las municipalidades apoyando las ciudades comunes. Luego pasó al MIDIS, el MIDIS empezó a darle productos a las ciudades comunes a través de Caliwarma. Como Caliwarma tenía experiencia comprando productos en grandes volúmenes y ya tenía una logística para distribuirlos a lo largo del país, entonces le dieron la tarea temporal a Caliwarma a comprar bienes y a darles y llevarles a las ciudades comunes. Eso tampoco funcionó porque no es su especialidad de Caliwarma. Caliwarma está enfocado a llevar alimentos a las escuelas en específico, no a las no necesariamente a los locales de las ciudades comunes. Y finalmente se pasó al programa de complementación alimentaria, a la PSA, que es el programa que también coordina con los comedores populares. Y para ver si eso está funcionando o no está funcionando, es que el MIS ha pedido levantar estas preguntitas. Los gastos de alimentos no son los únicos gastos que el hogar hace, sino hay más gastos. Así que hay un módulo adicional, el 603, que se ocupa de los gastos sobre mantenimiento de la vivienda, que ya no están desagregados como los de alimentos. Estos ya son más directos. Por ejemplo, acá me dice jabón de lavar ropa, detergente, lejía, sal de soda y almidón, cera, pulitón, desinfectante, escobas, escobillas, desodorantes, papel higiénico, lavadora de cortinas, lavado de cortinas, servicio de tintorería, fumigación, pintura, gasfiteros. Y también te preguntan con qué frecuencia, si compraste con desembolso del dinero del hogar o fue autoconsumo, autosuministro, regalado como parte de pago. Las mismas opciones que vimos en el caso de alimentos están acá. También dónde lo compraste, cuál fue el monto y cuánto cree que le costaría si tuviera que pagar por ese producto o servicio, ¿no? Supongamos que este hogar gastó en servicios de fumigación, pero este hogar se dedica a la fumigación, ¿no? El jefe de hogar tiene su pequeña empresa de fumigación, así que el mismo jefe de hogar hace la fumigación en la casa, así que no desembolsa dinero, es autoconsumo, está utilizando algo que produce el mismo hogar. Entonces no hay desembolso de dinero, pero sí hay un costo de oportunidad. Así que también le preguntan cuánto cree que le costaría si tuviera que pagar por ese producto o servicio. Notar que eso es importante. No solamente te preguntan el desembolso monetario, sino también el costo oportunidad, ¿no? Porque en realidad
El costo por unidad lo que está haciendo es que el hogar no desembolse dinero, pero sí acceda a los bienes o productos, así que sí es importante. El módulo 604 también es sobre gastos, pero acá sobre transportes y comunicaciones, sobre gasolina, petróleo, servicios de reparación y conservación de vehículo, transporte público, ¿no? Los pasajes que pagan ustedes cuando iban al colegio, los pasajes por estudios, por turismo, los viajes por motivos familiares, el transporte en general, también lo que pagan por teléfono, por correo, por fax. Ya no utilizamos fax, pero sigue acá esta pregunta. Y otros servicios acá, el módulo 615, servicios a la vivienda como la cochera, guardianía, servicios domésticos, servicios comunitarios, vigilancia vecinal, mantenimiento de edificios, recojo de basura. El módulo 606 sobre esparcimiento, diversión y servicios de cultura. ¿Cuánto gastan en periódicos, revistas, libros, ir al cine, comprar CDs, comprar juguetes, comprar tickets para espectáculos deportivos, aportaciones o cuotas a clubes, asociaciones, gastos en gimnasio, USBs, artículos de servicio, artículos deportivos, útiles de escritorio, streaming, acá está Netflix, Disney Plus, HBO, Paramount, Prime Video, Spotify, Apple Music, módulo 606D, gastos en bienes y servicios de cuidado personal, lo que compran para el cuidado de la piel, del pelo, todo eso. Módulo 607, vestido y calzados. Módulo 609, gastos en transferencias. Resulta que un hogar puede gastar también en lo siguiente, en pensión por alimentos. Supongamos que el jefe de hogar o la jefa de hogar tiene un hijo fuera del matrimonio o un hijo anterior de otra relación, así que tiene que pagar pensión por alimentos. También están las propinas que se le da a los menores de edad, las propinas a personas fuera del hogar, ¿no? Supongamos que mm, tengo un sobrino, así que cada mes le doy una propina para que compre sus dulces. Donaciones a instituciones como iglesias, los diezmos, las limosnas, donaciones a Cáritas, a ONGs, remesas, donaciones o regalos a miembros del hogar fuera de él. Pongamos que ustedes se van a estudiar al exterior y sus papás les apoyan mandándoles dinero para que se mantengan fuera del país. Acaba eso. Impuestos. Tenemos que pagar impuesto a la renta, autovalúo, los impuestos prediales. Todo eso también tiene que ir acá. Pago de seguro de vida, SOA, todos los seguros están acá. Remesas periódicas a otros familiares que no residen en la vivienda. Supongamos que el jefe de hogar tiene a sus padres viviendo en otra casa y sus padres ya no trabajan, ya están mayores de edad, ya están en la tercera edad, así que el padre de familia le da un dinero eh, a su padre mayor de edad, a su madre mayor de edad, mensualmente, eso va. Notar que se fijan en todos los detalles de la dinámica del hogar, ¿no? Luego, módulo 610, muebles y enseres, todo lo que tenga que ver con muebles, reparación de aparatos electrodomésticos, artículos como cortinas, sábanas, toallas, vajilla, cristalería, utensilios domésticos. Módulo 611, otros bienes. Acá son bienes que normalmente no todos los hogares los usan o los adquieren, como joyería, matrimonios, funerales, otras ceremonias, servicios financieros, servicios veterinarios, revitrios, monederos, llaveros, paraguas, ganchos, adornos para el cabello. En caso tengas denuncias, cuánto gastaste en abogados, cuánto gastaste eh, en pagar los trámites, gastos en hoteles y hostales, otros servicios, parqueo, tabaco. Hasta ahí son todos los gastos del hogar. Vamos a contar cuántas hojas hay. Una, dos,
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 34 caras, 34 hojas, donde uno tiene que contestar en detalle, no solamente cantidad, sino valor monetario, frecuencia, forma de obtener el producto, lugar donde compraste, monto que consumiste de lo comprado. Es un montón. Por eso es que muchos hogares se aburren al momento de contestarle en Now y vamos a encontrar luego cuando descarguemos la base de datos que muchos lo dejan a la mitad, no lo completan. Así que es un reto para el encuestador eh, lograr que el hogar que el hogar complete todo y no desista a la mitad. Bajemos un poquito. Y finalmente acá tenemos este módulo que es importante. Ya no es gasto, sino es riqueza. No es lo mismo hablar de gasto que hablar de riqueza, ¿no? El gasto eh, es una variable flujo y la riqueza es una variable stock, ¿no? Recordando sus clases de macro, variable, las variables stock y las variables flujo, ¿no? El gasto se repite en el tiempo, la riqueza es un stock, lo que tienes en ese momento. Y la riqueza no necesariamente tiene correlato con el gasto. Hay hogares que gastan mucho, pero no acumulan riqueza. Y al revés, hay hogares que tienen acumulación de riqueza mucha, pero gastan muy poco. Así que no hay un correlato ahí estricto entre ambas cosas. Y la riqueza tiene que ver más sobre el bienestar de largo plazo. El gasto tiene que ver con bienestar de corto plazo, bienestar inmediato. La riqueza con bienestar de largo plazo. Así que también es necesario levantar información sobre ello. Y una aproximación son los equipamientos del hogar. ¿Qué cosa tienes en el hogar que, que, que son bienes que compras, no sé, pocas veces en la vida, ¿no? Por ejemplo, un auto no compras todos los días ni todos los meses. Quizás a lo largo de tu vida compras unos cuantos autos y los vas renovando, pero no es que acumules tampoco un montón de autos. Son bienes que están en el hogar y se compran esporádicamente, ¿no? Acá tenemos radio, TV a color, TV blanco y negro, equipo de sonido, DVD, videograbadora, computadora laptop, plancha, licuadora, cocina a gas, cocina querosene, refrigeradora, congeladora, lavadora de ropa, horno microondas, máquina de coser, bicicleta, autocamioneta, motocicleta, triciclo, mototaxi, camión, tablet y otros, si tiene el hogar. Notar que te preguntan si tienes esos equipos, cuántos tienes, si los usa solo para el hogar o también para trabajar. No es lo mismo tener dos autos en el hogar para uso para ir al trabajo nomás, para ir y venir de la oficina. Es muy distinto que lo utilices para taxear, ¿no? O que lo utilices para alquilarlo a otras personas. Así que por eso hay la diferencia. Te preguntan en qué año lo adquiriste, en qué mes de ese año lo adquiriste, cuánto te costó en ese momento y cuánto costaría hoy en día. Eso es importante, ¿no? Porque estos bienes se deprecian en el tiempo. Un automóvil pudiste comprarlo a $10,000, pero ya pasó unos años, así que probablemente lo puedas vender a $6,000, $7,000. Entonces también es eso.
esa depreciación también es un costo del hogar, ¿no? Porque desembolsaste 1.000 y cuando quieres deshacerte de bien, solo te dan 7.000. Esa diferencia, que es la depreciación, también es un costo, ¿no? Así que también se tiene que poner acá ese valor. También te preguntan si en los últimos 12 meses ha vendido algún bien como vivienda, terreno, propiedad rural y el valor. También te preguntan si has vendido en los últimos meses un auto, una TV, una cocina. Con estas preguntas se puede hacer un índice de riqueza. En la ENAO, el INEI no lo construye, lamentablemente, pero ustedes lo podrían construir. En la ENDES, sí, el INEI lo construye con variables similares a esta. En la ENDES, el INEI construye un índice de riqueza. Ese índice de riqueza tiene el valor de cero cuando el hogar tiene una riqueza promedio en comparación al resto de la población. Tiene un valor negativo cuando el hogar tiene una riqueza por debajo del promedio de la población. Y ese índice de riqueza es positivo cuando está por encima de la riqueza promedio de la población. Mientras más positivo es, ¿no? Mientras es más grande el valor positivo, es que tiene mayor riqueza en comparación al promedio. Se podría hacer, creo que el semestre pasado una alumna que estaba haciendo tesis estaba tratando de construirlo y sería interesante para aproximarnos no solamente al gasto, al consumo, sino también a la riqueza. Los siguientes módulos, el 700A, tienen que ver con programas sociales y se diferencian en dos tipos: los de ayuda alimentaria o nutricional y los que no son alimentarios. La primera hojita tiene que ver con alimentarios, que bueno, acá están los que reciben algún tipo de apoyo del gobierno, como el vaso de leche. El vaso de leche es un programa bien, bien antiguo en el Perú, que está en manos de los municipios. Los municipios gestionan los vasos de leche. Hay mucha literatura que dice que los vasos de leche no tienen impactos en nutrición, no tienen un impacto significativo, pero tan, se han vuelto parte de la cultura de los peruanos, sobre todo en zonas perdón, zonas urbanas alejadas, las periferias. Se ha intentado cerrar los vasos de leche, pero la resistencia de la sociedad es bien fuerte, ¿no? La evidencia te dice que no tienen impacto el vaso de leche, que lo que se gasta en los vasos de leche finalmente no genera ningún tipo de beneficio significativo, pero como ya se han vuelto parte de la dinámica de la población, cerrarlos ha vuelto políticamente imposible. Hay mucha literatura sobre ello, pero tiene que ver más con la corrupción que hay en los vasos de leche. Creo que había un estudio que decía que por cada sol que se gasta en vaso de leche, solamente 14 centavos eh, llegaban finalmente a los beneficiarios del vaso de leche. El resto del dinero se quedaba en el proceso, ¿no? En, en el que ganaba la licitación, en la corrupción, en pérdida de los productos en el camino. Entonces, en realidad el problema del vaso de leche es más de gestión. Finalmente el dinero que se gasta no llega en productos a los beneficiarios, pero sigue existiendo. También están los comederos populares, los desayunos escolares que ya cambiaron de nombre. Bueno, inicialmente se llamaba el Prona en los 90, luego pasó a llamarse Caliwarma, hoy se llama Guasimicuna. Esos desayunos escolares, bueno, los desayunos, bueno, Caliwarma, Guasimicuna, en algunos lugares son solamente desayunos, en otros lugares son desayunos más almuerzos, en otros lugares son productos ya empaquetados
que llegan a las instituciones. En otros son productos para cocinar. En los hogares, los padres de familia se organizan y cocinan. Por eso acá está diferenciado. Acá en los solamente desayunos, acá solamente almuerzos. Y acá hay otro que dice servicio de cuidado diurno, que tiene que ver también con alimentación, pero también con cuidado. Una más, que antes se llamaba Guaguasi, en la mayoría de, de locales solamente cuidan a los niños, ¿no? Tú puedes ir teniendo un niño pequeño y lo dejas al cuidado de algunas personas, lo cuidan, pero también Cunamás puede dar alimentación durante ese tiempo que está el niño ahí y también da consejería en algunos casos, no en todos los locales. Entonces también está acá. Y finalmente están las canastas de víveres otorgadas por municipios. Durante la pandemia hubo una ley que habilitó a los municipios a entregar canastas, que en realidad eran cajas de productos. Esas cajas de productos tenían una lista estándar de bienes, ¿no? Latas de atunes, fideos, arroz, que se repartían casa por casa. Seguro vieron en noticias que hubo un montón de corrupción ahí también. Y acá también aparece. También te preguntan quiénes recibieron esta ayuda. En un hogar puede haber un solo niño que recibe, por ejemplo, Guasimicuna, o también puede haber dos o tres o cuatro. ¿De qué programa social recibió la ayuda? ¿Dónde lo recibió? Puedes haberlo recibido en una institución educativa o Pronoy. Los Pronoy son como iniciales, como jardines, pero para niños un poquito más pequeños, de 3 años. Locales comunales, comedor popular, establecimiento de salud, en su casa, municipio, casa coordinadora, socia, vecino particular. Esto también se ha puesto de frecuente uso, casa coordinadora. El MIS tiene una, un- un- una oficina que se llama Foncodes. Foncodes es un fondo para hacer programas en zonas rurales y ellos han visto que las casas coordinadoras es una buena estrategia. ¿A qué se refiere una casa coordinadora? En lugares muy alejados, comunidades muy alejadas, rurales, donde normalmente no llegan los servicios públicos, no hay un municipio cerca, no hay un juez de paz, no hay una autoridad, se elige a un hogar que normalmente tiene apoyo de la comunidad, un hogar que sea conocido por ser transparente, por ser buena, por, por gustar, apoyar o participar en las actividades. Y a ese hogar le mandan productos, bienes, y ese hogar ya los distribuye, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses que viajé por ahí en una zona rural, en diciembre, había un hogar que tenía su fachada, una casa que con su fachada pintada con el nombre de Foncoes, y todas las mañanas daba desayunos con su panetón, ¿no? Entonces, como era Navidad, les daban un panetón y una chocolatada en las mañanas a todos los niños. Entonces, esa es una casa coordinadora, una casa que sirve para que Foncoes o otro programa social pueda distribuir alimentos, de modo que no necesites llevar toda la maquinaria del Estado hasta allá, ¿no? La alternativa sería abrir una oficina allá o abrir un comedor popular o abrir un espacio que sería más costoso. También puede ser un local de Guaguasi, el INAVIF, una iglesia, la frecuencia, si se tuvo que pagar o no, y si no pagó, ¿por qué no pagó? Y acá están los programas no alimentarios, que son todos los demás, ¿no? Todos los que son transferencias monetarias, o son capacitaciones, o son becas. Acá está. Acá también aparece la cuna más, pero en su aspecto no de darle alimentos. Acá arribita estaba el que es en la parte cuna más
que implica dar alimentos. No en todos los locales dan alimentos, solo en algunos. Acá está Cuna Más, pero en el caso de solamente que te cuiden al niño. Y también está Cuna Más, acompañamiento familiar. Algunos Cuna Más tienen especialistas que inclusive pueden visitar a las casas de las familias para dar consejería sobre nutrición, cómo preparar los alimentos, eh, que de modo que se prevenga la anemia, desnutrición, cómo cuidar al niño, sobre todo en familias primerizas, con niños con que tienen su primer hijo. También está el Centro de Emergencia Mujer, el CEM, está Juntos, que es de transferencias condicionadas, monetarias condicionadas, peso 65 para aquellos mayores de 65 que no tienen una pensión, no tienen UNP ni una AFP. El programa de alfabetización, que es el programa que se ocupa de enseñar a, a leer y escribir a aquellas personas mayores de edad que no lograron aprender cuando eran jóvenes o niños. Hay muchos ancianos que cuando ellos eran niños o jóvenes no accedieron al colegio, así que les enseñan a leer y escribir, sobre todo para que puedan firmar, entender los documentos, ¿no? Así que es un programa bastante interesante. Luego está programa de capacitación laboral juvenil, jóvenes productivos, que básicamente son charlas, algunos talleres para darles a los jóvenes herramientas para que puedan integrarse al mercado laboral. Está el programa Trabaja Perú, el programa Impulsa Perú, que seguro escucharon durante la pandemia, Beca 18, el Bono Gas, que es un fondo de inclusión social energético, que básicamente es un descuento que se les da a los hogares en pobreza para que puedan comprar su balón de gas a precio reducido. Creo que son 10 15 soles el ticket que se les da a los hogares. Con ese ticket van a un grifo o van a al distribuidor de gas y tienen pues, ese descuento. Está el programa de dotación de materiales educativos. Se les da un kit a a los alumnos pobres con cuadernos, libros. El programa Social Contigo, que es transferencia monetaria no condicionada, o bueno, creo que es condicionada ahora. Este es, se le da 300 soles bimensual cada 2 meses a los hogares que tienen algún miembro con discapacidad para que el hogar pueda suplir algunas necesidades de esas personas que no pueden trabajar. Es bastante interesante. No es conocido este programa, pero es muy interesante. Con la condición de que sus hogares puedan llevar a a los, a los que están con discapacidad, a los que tienen discapacidad visual, motora o algún otro tipo, a sus chequeos, se los puedan cuidar. ¿Para qué? Bueno, acá están otros programas que, que son recientes, como el retiro a la CTS, los diferentes retiros a la AFP, el bono Yanapay, bono 600, bono Guanuchay, bono 210. Estos, estas ayudas monetarias en bonos y en posibilidad de retiros que se hicieron durante la pandemia y también post pandemia. Así que acá tenemos eso. Está la asistencia económica por orfandad por COVID-19. Todas las personas que quedaron, bueno, los menores de edad que quedaron huérfanos por el COVID y no tienen otro tipo de sustento, reciben una transferencia monetaria para que se puedan sostener. ¿Para qué son estos módulos? Para poder cruzar la información y hacer quizás evaluaciones de impacto para ver si tienen efectos estos programas, ¿no? Entonces, alguno de ustedes podría hacer, ¿cuál es el impacto del programa Social Contigo en el bienestar subjetivo de los hogares? ¿Cuál es el impacto de Pensión 65
en el gasto de los hogares. ¿Cuál es el efecto o el impacto de beca 18 sobre la dinámica de los hogares? Hay muchas preguntas que se pueden hacer sobre esto. Algo interesante que hace un tiempo vi, no sé si completaron la tesis, era cuál era el impacto del programa Pensión 65 en los gastos de los otros miembros del hogar. Resulta que hay literatura en otros países, en Perú todavía creo, pero en otros países, que dice que cuando tú le das una pensión a un mayor de edad, a un anciano, a uno de tercera edad, normalmente se lo entrega a sus hijos, no lo gasta para él, sino para para sus hijos, sus nietos, ¿no? Y eso es un problema, porque finalmente lo que busca Pensión 65 es que se mejore el bienestar de esta persona que es anciana y ya no puede trabajar. Pero en realidad son tan buenos los con sus familias que finalmente no lo gastan en ellos, sino que se lo entregan a otro miembro del hogar, ¿no? Hubo hace años también un estudio interesante sobre Juntos que decía que cuando le daban Juntos aumentaba el consumo de alcohol en los hogares. También sería interesante ver si ese dinero que se destina básicamente, bueno, Juntos es un programa social que no busca que el hogar, no busca principalmente que el hogar salga de pobreza, sino que los hijos salgan de la pobreza. O sea, el objetivo de Juntos es reducir la pobreza intergeneracional, que el niño, hijo, hija de un hogar pobre, salga de la pobreza. ¿Por qué? Porque Juntos condiciona la entrega de dinero a que los padres lleven a los niños a sus controles médicos y los manden al colegio. Entonces, la idea es dotarle al niño de salud, dotarle de educación para que eventualmente pueda salir él de la pobreza. Es el objetivo principal, la reducción de pobreza intergeneracional. Entonces, el dinero que se les da debería gastarse principalmente en el niño, pero se ha visto casos en otros países con programas similares que los padres utilizan el dinero en otras cosas que no necesariamente benefician al niño, ¿no? Entonces, también sería interesante. Otro estudio que también no se ha hecho en Perú, pero se podría hacer, es cómo una más afecta la indicadores laborales de la madre, como la madre puede dejar a su niño algunas horas durante el día al cuidado de Cunamás. La madre quizás podría destinar esas horas a trabajar a tiempo parcial, a hacer un emprendimiento, a generar quizás más ingresos. Y todo eso se puede hacer con esto, ¿no? Entonces hay un montón de preguntas sobre impactos de programas sociales que se pueden hacer y acá tienen la lista de todos los programas, ¿no? También se podría hacer esto, ¿no? Los diferentes retiros de la AFP. Ahorita estamos justos en proceso de retiro de las AFPs. Esos retiros, ¿cómo están afectando la dinámica de los hogares? ¿En verdad los hogares están gastando eso en cosas productivas necesarias o están gastando en televisores, están gastando en entretenimiento? Sería interesante. Así que ahí tienen un montón de herramientas para armar preguntas de investigación. Luego vienen preguntas menos conocidas. Este módulo 800 se utiliza muy poco, aunque es muy rico en información. Dice, participación ciudadana. Solamente lo contesta el jefe de hogar o el cónyuge, solo una persona del hogar. Y dice lo siguiente, ¿usted o algún miembro del hogar pertenece o participa en algún grupo, organización y o asociación, como clubes y asociaciones deportivas, agrupación o partido político, clubes culturales, asociación vecinal, junta vecinal, ronda campesina,
asociación de regantes. La asociación de regantes es un conjunto de personas o de familias que utilizan el mismo suministro de agua para regar. Por ejemplo, si yo vivo en una comunidad campesina y solamente hay un riachuelo que pasa por la comunidad, todos van a querer utilizar ese riachuelo para regar sus chacras, ¿no? Entonces, como el riachuelo es de uso común, tienen que organizarse para ver cómo se distribuyen el agua, ¿no? No sé, unas horas tú, unas horas el otro, o hacemos un pozo, o llevamos tuberías. Eso es la asociación de regantes. Asociación profesionales, como los colegios profesionales, sindicatos, clubes de madres, APAFAS, Vaso de Leche, Comer Popular, los comités locales de administración de salud, proceso de presupuesto participativo. Todos los municipios tienen esto de presupuesto participativo. Cualquier ciudadano puede ir a una reunión del municipio y participar en la toma de decisiones. Casi nadie lo hace, pero se puede hacer. Consejo de Coordinación de Local Distrital, Comunidad Campesina, Asociación Agropecuaria o participación en preparación de desayunos. Guasimicuna, o lo que era Caliwarma, tiene una modalidad que consiste en que los padres de familia se organizan, se reparten turnos y cocinan los productos que manda el Estado, ¿no? El Estado les manda bolsas de avena, les manda cajas de leche, les manda azúcar, en algunos casos les manda arroz, atunes, y los padres de familia se organizan para cocinar, preparar esos alimentos. Entonces, eso es participación ciudadana. Y eso, que son 48 páginas, es solamente la primera parte del cuestionario. Luego vienen todos esos cuestionarios, que son cuatro adicionales, que son de temas más específicos, pero no todos son contestados por todos los hogares. El siguiente, vamos a correr en estos 10 minutos, tiene que ver con educación. Y esto es contestado solamente por las personas de 3 años a más. Cuando hablamos de educación, hablamos tanto de los que están en edad de educarse, ¿no? En edad de ir al jardín, a la primaria, a la secundaria, a la universidad, al instituto, pero también queremos saber información de la educación alcanzada por los que son mayores, ¿no? Los adultos mayores, qué edad, qué nivel educativo alcanzaron. Entonces, acá tenemos de 3 años a más. Te preguntan tu idioma o lengua materna, quechua, aymara, xáninca, wajuna, awaruna, shipibo conibo, shawi, chayahuita, machigenga, machiguenga, achuar, otra lengua nativa, castellano, portugués, lengua extranjera. ¿Cuál es tu último año o grado de estudios y nivel que aprobó? Acá están los grados de estudio. ¿Cuál es la carrera universitaria o no universitaria que usted estudió? ¿Cuál es el nombre del centro de estudios? ¿Sabe leer y escribir? El año pasado estuvo matriculado en algún centro educativo. ¿Cuál es el grado de estudios al que asistió el año pasado? El resultado que obtuvo fue aprobado, desaprobado, retirado, etcétera, u otro. Este año está matriculado en algún centro o programa de educación básica superior. ¿Cuál es el último año que estuvo matriculado? También opiniones sobre el servicio de salud. Más preguntas sobre educación que vamos a indagar luego cuando abramos la base de datos. Acá tenemos gastos en educación. Para ir al colegio uno también tiene que comprar algunas cositas, como el uniforme escolar, calzado escolar, libros y textos, útiles escolares, matrícula. En algunos colegios te piden pagar a PAFA. También gastas en fotocopias, cuotas extraordinarias, en algunos casos laptop, tablet. En esos casos puede ser que tú lo compraste, o el hogar lo compró, autoconsumo, autosuministro, pago en especias o por programas sociales, por ejemplo, esas tablets.
son de programas sociales, cuál fue el monto que gastó, si usted no desembolsó el dinero para acceder a esos bienes, cuánto le hubiera costado, ¿no? Por ejemplo, la tablet no lo compraste, pero cuánto te hubiera costado, el número de veces que desembolsó o gastó en esos bienes, servicio de internet en el hogar, también es parte de los recursos para educarse, así que está acá, si tiene internet o no, si tiene teléfono o no, competencias de tecnología de la información, las famosas TIC, tecnologías de la información y comunicación, solamente mayores de 14 años. Y acá están las habilidades que se suelen incluir cuando se estudia TIC, saber copiar o mover un archivo o carpeta, utilizar la herramienta de copiar y pegar para duplicar o mover información, enviar correos, saber utilizar fórmulas básicas en Excel, saber conectar o instalar nuevos dispositivos, encontrar, descargar, instalar y configurar softwares, crear presentaciones electrónicas con PowerPoint, Prezi u otros, transferir archivos de computadores y dispositivos, redactar programas informáticos con lenguaje de programación. Estas son las típicas preguntas que se hacen para crear índices sobre capacidades en tecnologías de la información y comunicación. Creo que, al menos en mi experiencia del año pasado en seminario de investigación, muchos están interesados en hacer tesis sobre TICs, así que acá está esa parte. Luego viene el módulo 400 que tiene que ver con salud. Eso lo contestan todas las personas del hogar. Pero ojo, hay una encuesta especializada en salud que se llama la encuesta demográfica de salud familiar, conocida como la ENDES. Entonces uno diría, ¿por qué la ENAU también incluye salud si hay una encuesta especializada en salud? Resulta que si bien utilizan o indagan en el mismo tema, la aproximación al tema es distinta. La aproximación de la ENDES a la salud tiene que ver con una aproximación más médica, más de incidencia de enfermedades. Saber qué porcentaje de la población tiene anemia, desnutrición, qué porcentaje tiene hipertensión, obesidad, sobrepeso, malnutrición, conocimientos sobre VIH, más cuestiones médicas, ¿no? Incidencia de enfermedades. Pero la ENAU se aproxima a la salud mediante el gasto de dinero, el gasto en tiempo y cómo eso afecta la dinámica del hogar y su condición de vida. No tiene una aproximación médica la ENAU a la salud, sino más ver cómo afecta eso a la situación económica, cómo eso afecta a la pobreza, cómo eso afecta al uso del tiempo. Entonces, las preguntas que van a estar en esta parte de la ENAU no van a preguntarte sobre anemia, sobre desnutrición, no. Te van a preguntar cuánto gastaste en, en tu consulta, cuánto gastaste en medicamentos, cuánto gastaste en tiempo para llegar, fue difícil atenderte, pagas un seguro de salud. Entonces, notar que tiene que haber preguntas más sobre acceso a salud, acceso a citas, a todo eso, seguro de salud, gastos. Vamos a bajar un poquito, acá hay un montón de preguntas de gastos. ¿Cuánto gastaste en consulta, medicinas, análisis, rayos X, tomografías, hemodiálisis, servicio dental, servicio oftalmológico, compra de lentes, vacunas, control de salud del niño, anticonceptivos, ortopedia, termómetro, hospitalización, intervención quirúrgica, control por embarazo, atención de parto, seguro de salud, si tiene seguro o no? Entonces, la aproximación de salud es distinta. Y por alguna razón que hasta ahora no me explico, acá han incluido preguntas sobre migración. Dice, hace 5 años vivía en ese distrito. Esto es una aproximación de migración, que si estuviste viviendo en el mismo distrito hace 5 años. Y también te preguntan en qué distrito. Y otra pregunta también que se aproxima a migración es esta. Cuando usted nació, ¿vivía su madre en este distrito?
Por ejemplo, yo respondería acá, no, ¿no? Yo vivo en un distrito muy distinto, una provincia muy distinta, un departamento muy distinto al lugar donde vivía mi madre cuando yo nací. Entonces, acá hay dos preguntas que nos aproximan a la migración. También hay preguntas sobre discapacidad, si la persona tiene limitaciones para moverse, caminar, usar brazos o piernas, ver, hablar o comunicarse, oír, entender o aprender o relacionarse con otras personas. Luego viene el módulo de empleo, que es bien extenso, así que lo vamos a dejar para la siguiente clase. Además es un módulo importante. Vamos a dejar el módulo de empleo para la siguiente. Y para terminar, vamos a subir un poquito acá. Esto. Hay algunas preguntas sobre salud, como esta de, pa- hay algunas preguntas de salud que tienen que ver con incidencia, como esta que dice, ¿padece alguna enfermedad de malestar crónico? ¿Padece artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol? Y puedes contestar sí o no. Y yo les comenté hace un rato que la NOW es la que debería, perdón, que la ENDES, que es la encuesta especializada en salud, debería ocuparse de esto. Pero notar que hay una diferencia. Acá es autorreporte. Te están preguntando si tú conoces, si padeces alguna enfermedad. Y normalmente, al menos en el caso del Perú, mucha gente desconoce que sufre una enfermedad. La gente siente síntomas, no va al médico, aprende a vivir con el dolor, aprende a vivir con la molestia, y como son enfermedades crónicas, están ahí, ¿no? Así que mucha gente vive con, no sé, con hipertensión y no lo sabe, nunca le diagnosticaron. Algunas personas tienen artritis, no le diagnosticaron, así que no sabe. Así que el autorreporte no es un buen indicador médico para saber la incidencia de enfermedades. En el caso de la ENDES, no te preguntan si tú tienes anemia, no te preguntan si tú tienes hipertensión. Te miden médicamente con un kit médico si tú tienes esa enfermedad. Para la anemia, por ejemplo, llevan un kit que te saca unas gotas de sangre para saber tu nivel de hemoglobina. Eso no es autorreporte, eso es un diagnóstico rápido que permite saber a ciencia cierta si tienes la enfermedad. En el caso de la hipertensión, lo que hacen es te ponen este brazalete este dispositivo médico en el brazo para ver si tienes hipertensión. Para el caso de la desnutrición, te pesan en ese momento, te miden tu talla y con eso pueden sacar un indicador de desnutrición. Entonces, acá sí hay preguntas sobre enfermedades, pero es autorreporte, que no es confiable médicamente, porque no puedes saber si o puedes desconocer tu diagnóstico. En el caso de la ENDES, sí tratan de, en ese momento, al menos en las enfermedades más conocidas como anemia, desnutrición, hipertensión, medirte médicamente si tienes o no tienes. Te diagnostican en